Vamos a empezar a grabar. Hoy vamos a empezar a ver uno de los temas que quedó de la vez anterior, que es enfermedad arterial periférica. Esto, si bien la profe les mostró en el práctico, sí, esto es el contenido para ustedes. Bueno, cuando hablamos de esto, está muy relacionado con las clases que dejamos anteriormente grabadas, que ahora la van a tener en la plataforma, con lo que es la aterosclerosis, que la aterosclerosis se caracteriza justamente por la formación de placas de ateroma. Entonces, básicamente, cuando hablamos de esto, está representado por esta patología que es la aterosclerosis, que afecta a los miembros, ¿sí? Sobre todo de los miembros inferiores. Y si se afecta a las arterias, eso va a producir isquemia. ¿Bien? Dentro de la etiología, se dan, bueno, acuérdense que esto es sacado del Manual Merck, que es un libro anglosajón, lo mismo que el Hutchinson, que también son norteamericanos, no es como el Farreras, que es español. Bueno, la epidemiología que tienen ellos, 12% se da en los casos. Está muy relacionado con el tema de algunos factores de riesgo, como ser la diabetes, las dislipemias o las alteraciones en los valores de los lípidos en sangre, la edad avanzada, el tabaquismo, sobre todo, incluso pasivo, y antecedentes en la familia de aterosclerosis. Siempre se da más frecuentemente en los varones que en las mujeres. La obesidad también sería un factor de riesgo. Y bueno, cuando hablamos de aterosclerosis, que decimos que es una enfermedad que es sistémica, se da 50-75% de los pacientes en pacientes con enfermedad de arterias periféricas, y que también esto les puede llegar a relacionar que algunos de ellos tengan enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. Entonces están muy íntimamente relacionadas una de otra porque tienen la misma fisiopatología, es decir, la obstrucción o la estenosis de las arterias por la ateromatosis o aterosclerosis. Bueno, en general, este tipo de enfermedad, la enfermedad arterial periférica, va a causar lo que se llama claudicación intermitente. ¿Qué sería eso? Es una sensación de dolor, molestia, o pueden ser referir como calambres también, que se produce cuando el paciente camina, ¿sí? Y cuando el paciente se detiene, es lo que se denomina reposo. Por eso se dice que es una claudicación intermitente. Es como que el dolor se presenta a medida que el paciente realiza algún tipo de movimiento. Este dolor, que es un dolor sordo, que se da, digamos, a nivel en forma de molestia, como de calambre también, puede aparecer también en la zona de las pantorrillas, pero algunos pacientes lo pueden experienciar a nivel de los pies o los muslos, la zona de las caderas, los glúteos, muy raramente los brazos. Es una manifestación de una isquemia reversible y que es inducida por el ejercicio. Es muy semejante a lo que sería la angina de pecho o la angina estable. A medida que la enfermedad en las arterias va avanzando, la distancia que el paciente puede recorrer sin síntomas va a ir disminuyendo. Y aquellos que tienen una enfermedad grave tienen dolor hasta incluso en el reposo, que eso ya reflejaría una isquemia irreversible. Y ahí es cuando vienen las complicaciones como ser la gangrena. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque ustedes van a escuchar hablar de lo que se llama la claudicación intermitente como el síndrome del mirador de vidrieras. Entonces, ¿el paciente qué hace? El paciente camina, siente el dolor, entonces para simular, digamos, el dolor, se detiene y se pone, obviamente si está en un ámbito eh, urbano, simula de que está mirando vidrieras. Entonces, por eso se denomina el síndrome del mirador de vidrieras. Bueno, va a tener dolor en el reposo, que suele ser peor en las regiones más distales de los miembros, y se agrava si eleva el miembro, si está acostado y si eleva la pierna, le va a doler. Y sobre todo dice que puede aumentar el dolor en la noche. Y obviamente disminuye cuando el paciente cuelga las piernas, es decir, cuando el paciente se sienta y deja las piernas por debajo del nivel de la cama, ¿sí? O debajo del nivel del corazón, dice acá, ahí van a ver que el paciente va a mejorar el dolor. Nosotros nos pasó un par de veces. Hemos tenido un par de ingresos al hospital, recuerdo, que consultaban por dolor en los miembros inferiores. Resulta que cuando nos pasan la guardia nos lo presentan como una rhabdomiólisis. ¿Qué es una rhabdomiólisis? La destrucción del músculo. ¿Por qué? Porque tiene una CPK elevada, tiene como 400 de CPK. Cuando nosotros entramos a verlo al paciente, entramos a la habitación, ¿cómo está el paciente?
sentado en la cama, en el borde de la cama, colgando las piernas. Cuando lo vamos a entrar a revisar, vemos que tenía la piel un poquito más, disminuyó la temperatura de la pierna afectada con respecto a la otra, tenía los pulsos disminuidos, y obviamente él refería que acentuaba el dolor cuando reposaba el pie sobre la cama. Entonces, todas esas son características de la misma isquemia. Eso sería característica de una isquemia crónica, porque el paciente ya venía hace tiempo con ese dolor, esa manifestación. Sepan que si la isquemia es aguda, por ejemplo, hubo un trombo que se soltó, hizo un émbolo y fue a impactar en una arteria de menor calibre, como ser la aspedia o las arterias de la pierna, eso podría llegar a producir una isquemia aguda, que obviamente todos los síntomas van a ser agudos: dolor súbito, disminución de pulso, piel fría, pálida, etc. Todos los mismos síntomas, pero se presentarían en agudo. El dolor a veces lo refieren como que es algo, sensación quemante o urente, puede ser como constrictivo o sordo, aunque es más inespecífico. 20% de los pacientes no presentan síntomas, y a veces porque no realiza suficiente actividad para inducir la isquemia en las piernas. La enfermedad leve de las arterias generalmente no provoca signos. Una enfermedad moderada grave sí se va a asociar con disminución o ausencia de los pulsos, es decir, nosotros vamos a revisar los pulsos popliteo, por detrás de la rodilla, tibial posterior, que a nivel del malleolo externo, ¿sí? Por detrás, en la cara posterior del malleolo externo, o los pedios, ¿sí? En el dorso del pie. Con frecuencia se le solicita una ecografía que va a detectar que el flujo está disminuido, ¿sí? Nosotros podemos detectar lo que les dice el texto acá, que nosotros podemos llegar a sentir disminuido el pulso, pero si le hacemos la ecografía, ahí va a ver que el pulso está disminuido también la ecografía, o incluso, si nosotros no sentimos pulso, puede ser que el ecodoppler sí detecte flujo. Cuando se encuentra por debajo del nivel del corazón, el pie, es muy característico esto, el pie adopta un color rojo oscuro, que se denomina eritema en posición declive, y en algunos pacientes la elevación del pie induce que haya pérdida del color y empeora el dolor isquémico. El paciente no suele presentar edema salvo que haya dejado la pierna inmóvil y en posición de declive para aliviar el dolor. Los pacientes que tienen enfermedad crónica de las arterias pueden presentar una piel fina, pálida, atrófica, y pueden tener esto, presten atención, reducción del vello, ¿sí? La porción distal de las piernas y los pies puede sentirse fría. Todo características por la falta de irrigación. Entonces vean el colorido rojo, cómo se produce este eritema, sobre todo cuando el paciente cuelga los miembros inferiores. Y entonces esta es la posición que adopta el paciente: cuelga los miembros inferiores, los coloca por debajo del nivel de la cama, y obviamente están debajo del nivel del corazón, para que por gravedad, por el aumento de la presión hidrostática, pueda favorecerse la circulación de los miembros. Bueno, cuando la isquemia empeora, puede aparecer úlceras, típicamente a nivel de los dedos, en el talón del pie, o a veces en la pierna o el mismo pie, sobre todo después de un traumatismo. Las úlceras están rodeadas de un tejido necrótico y es de color negro, y es cuando allí, cuando se hacen bastante grandes y ya se produce una isquemia total, ahí sobreviene lo que se denomina gangrena seca, ¿sí? Suelen ser dolorosas, pero las que ya tienen una neuropatía periférica concomitante, ya sea por diabetes o alcohol, no tienen dolor. Entonces, ¿cómo llega el paciente que tiene una arteriopatía periférica crónica, que no se ha tratado, no se ha controlado, o nunca le dio bolilla? Porque pasa eso, ya viene así, con el dedo negro, momificado. Van a ver que los bordes están bien definidos, y es lo que se denomina gangrena seca, que es característica de la isquemia arterial. Vean acá cómo está totalmente adelgazado, bien delimitados los bordes, y esto es un paciente que ya va a la amputación. Eso ya realmente no hay forma de resolverlo, salvo que se pueda hacer alguna arteriografía y ver si puede llegar a haber algo de flujo. Bueno, el nivel de la oclusión de la arteria va a determinar la localización de los síntomas. Si yo tengo una obstrucción a nivel aortoilíaco, puede causar claudicación del glúteo, es decir, dolor a nivel del glúteo, del muslo, la pantorrilla, dolor en la cadera, y en el caso de los hombres puede producir disfunción eréctil, que es lo que se conoce como el síndrome de Lerich, ¿sí? Esto es cuando es la ubicación de las placas ateromas se ubica a nivel aortoilíaco. Entonces va a generar dolor en los miembros inferiores y impotencia sexual. Acá vemos un ejemplo de una arteriografía. Ven cómo está disminuido el flujo a las arterias distales.
Y esto es un ejemplo de una angiotac, sería, ¿sí? Una tomografía que se realiza con contraste para visualizar los vasos sanguíneos y se puede hacer reconstrucción. Vean cómo se perfunden bien los riñones, pero la circulación ilíaco está totalmente poco perfundida. Vean cómo se perfunde finalmente, pero no llega a ser una perfusión completa. Bueno, para el diagnóstico, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se llama índice tobillo-brazo, ya lo vamos a ver enseguida, ecografía, angiografía, sobre todo antes de hacer una cirugía. Nosotros, ¿cómo la vamos a sospechar? Por la clínica, es decir, el paciente tiene esa característica. Pulsos disminuidos, piel, si es crónica, vamos a tener que disminución de vello, la palidez, el paciente cuelga los miembros inferiores para disminuir el dolor, y si el paciente deambula, vamos a ver que en una arteriopatía periférica leve o moderada, el paciente se detiene cada tanto, ¿sí? El diagnóstico se confirma con pruebas no invasivas. Primero se mide lo que es el índice tobillo-brazo, que es tomar la tensión arterial tanto en los brazos como en los tobillos. Eso nos va a dar un índice. Ese índice decimos que es bajo cuando es menos 0,9, ¿sí? Entonces, si yo digo que tiene un índice menor de 0,9, ya digo que tiene un índice bajo tobillo-brazo, o sea que tiene una arteriopatía periférica. Y se puede clasificar, si es de 0,71 a 0,9, se dice que es leve, 0,41 a 0,7, moderada, y grave, menos de 0,4. ¿Cómo se realiza? Se le toma la presión al paciente, clásicamente como se hace siempre, a nivel del brazo y a nivel de los miembros. Vamos a dividir esos valores obtenidos y ahí vamos a sacar ese índice para obtener lo que se llama esto, el índice tobillo-brazo. Si el índice es más de 1,30, pero la sospecha de enfermedad arterial sigue siendo alta, hay que solicitar otras pruebas, como ser una ecografía Doppler, que esto en el práctico o en la actividad que tuvieron de imágenes seguramente habrán ahondado un poquito más en lo que es la ecografía Doppler. Y en algunos casos se puede llegar a hacer esto, medición de la tensión arterial en el primer dedo del pie con un manguito que es para dedo, pero esto obviamente no es algo habitual. En busca de estenosis u oclusiones arteriales. ¿Qué es lo que sí se pasa a hacer, además de la ecografía? La angiografía. La angiografía ya sería un método invasivo, porque aquí ya tienen que pinchar la arteria y mandar el contraste y ya hacerlo en una máquina de hemodinamia, ¿sí? Lo mismo donde usan para hacer la cinecoronariografía, bueno, el mismo aparato se utiliza, pero en este caso para estudiar la circulación arterial periférica. Esto va a aportar detalles sobre dónde está la ubicación y la extensión de la estenosis o las oclusiones arteriales. Este estudio, a diferencia del angiotac, que lo que vimos acá es imagen acá, este estudio no es invasivo, lo único que se hace se administra el contraste, pero este no es invasivo. Mientras que lo que sería la angiografía sí sería un estudio invasivo porque te tienen que canalizar la arteria, pinchar y colocar el contraste. Y obviamente todo esto es requisito antes de hacer una reparación quirúrgica o a veces durante el mismo procedimiento de estudio, si ya tienen autorizados los stents, si la obra social se lo autorizó, se realiza lo que viene a ser la colocación de un stent transluminal por vía percutánea. Es decir, ¿por qué se dice percutánea? Porque simplemente pinchan a nivel de la piel, colocan el catéter que va guiado y ahí pueden colocar el stent que después se distiende, se dilata y permite expandir la luz de la arteria. Sin embargo, esto no reemplaza las pruebas no invasivas, ¿sí? Porque no proporciona información sobre la importancia funcional de algunos hallazgos anormales. ¿Cuáles son las pruebas no invasivas que estamos mencionando? La angioresonancia, que sería otro método de estudio, y la angiotomografía, que es la imagen que les mostré yo recién. Son estudios no invasivos que pueden suplantar incluso a la angiografía con contraste. Aquí vemos una imagen, esto sería una tomografía, cómo se detecta esto viene a ser un corte a nivel de la pelvis, ¿sí? Un paciente masculino, ven acá tiene bolsa escrotal. Se ven las arterias ilíacas, ¿sí? Ya femorales directamente, como tienen imágenes blancas, porque tienen depósitos de placa de ateroma calcificadas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los pacientes? Modificación de los factores de riesgo, bajarle el asado, bajarle el colesterol, ejercicio, antiagregantes plaquetarios. En algunos casos, los pacientes que ya llegan a tener arteriopatía leve moderada, se les indica silostazol. No contamos con pentoxifilina, lo que más se utiliza es silostazol. Y antihipertensivos, y en algunos pacientes se hace la angioplastía transluminal por vía percutánea, es decir,
Entonces, cuando se hace la angiografía también se coloca estos stent. En algunos casos hay algunos pacientes que no se puede colocar ningún stent porque el trayecto de la obstrucción es bastante extenso. Entonces a estos pacientes, ¿qué es lo que se hace una cirugía de bypass, se llama. Puede ser colocando por una prótesis, un material protésico, que esto tiene que llegar, es estéril, que se coloca, y ven cómo puentea la arteria afectada, o en algunos casos se utiliza un puente venoso, ¿sí? Para poder sortear el trayecto que está obstruido. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Este tema se relaciona bastante con lo que es ateromatosis, que eso después lo van a ver ahí en la plataforma. Vamos a continuar con el siguiente tema. Profe, aterosclerosis